Buenas noches con todos y con todas. Espero que se encuentren bien el día de hoy. Continuando con las charlas que hemos venido dando, vamos a conversar algo acerca de lo que es la fiebre y el embarazo, cómo vamos a detectar y cuál sería nuestro manejo más oportuno en aquella paciente susceptible, ¿no? Aparte de eso, hablaremos algo acerca de lo que es la valoración del líquido amniótico en la embarazada y sus principales problemas. Entonces, voy a permitirme compartir la pantalla para poder iniciar. Muy bien. Entonces, hoy conversaremos sobre la fiebre y el embarazo, las principales, se podría decir, causas que podrían llegar a que la paciente embarazada presente este signo. Ahora, la fiebre en el embarazo generalmente puede ser un problema bastante común, puede deberse a algunas patologías. Sus consecuencias va a depender de la elevación de la temperatura, duración y la etapa de desarrollo fetal. O sea, si es que una paciente presenta fiebre en el embarazo, también las consecuencias a futuro en ese bebé puede depender primero de la elevación de la temperatura. Si es que esa temperatura pues es muy alta, ¿no? Sobre los 39 grados, pues obviamente eso va a provocar mayor daño fetal e inclusive una alteración materna. La duración de la fiebre, pues si es una fiebre que se presente por más de 48 horas, pues tendrá repercusiones tanto en la madre como en el feto, y más aún si esa fiebre se presentaría en una etapa de desarrollo fetal, por ejemplo, en el primer trimestre. Eso traería consecuencias inclusive malformativas a nivel del feto. Como lo dice aquí, en la etapa de implantación y etapas tempranas puede existir daños graves en el feto, inclusive que pueden llevar a una pérdida y aborto y una consecuente aborto, ¿no? Eso en las primeras etapas. El sistema nervioso central no puede compensar el daño y la pérdida celular en ese feto, entonces hay que tener mucho cuidado en lo que respecta al manejo de la fiebre en las etapas tempranas del embarazo. Entonces tratemos de definir lo que es la fiebre. Sabemos que la fiebre es la elevación de la temperatura corporal por encima de la variación diaria normal. El umbral para la fiebre se considera en una temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados o 100.4 grados Fahrenheit tomadas por vía oral. O sea, si yo tengo una temperatura de 38 o más, pues yo ya considero que esa paciente está con fiebre y necesitamos ya manejarla como tal. La temperatura de las gestantes normales puede variar desde 36.6 grados centígrados hasta 37.6 grados centígrados, con fluctuaciones y picos entre las 11 de la mañana y 2 de la tarde. 2 de la mañana, perdón.
No olvidemos que en la etapa del tercer trimestre, las pacientes pueden elevar hasta en medio grado centígrado su temperatura, por lo que no debemos olvidar este rango que se permitiría como normal, ¿no? Ya que pasado esto, por ejemplo, pasado los 37.6, ya consideramos una alza térmica y como dijimos, pasado los 38 ya sería la fiebre. Entre el 5 al 10% de los síndromes febriles permanecen sin etiología clara y la denominamos la fiebre de origen desconocido o FOD. Como vemos, la incidencia de este problema de la fiebre sin tener una causa específica, una causa certera, se encuentra entre 5 al 10% y que corresponde a la fiebre de origen desconocido, lo cual nos pone en una incertidumbre, pues obviamente si no conocemos la etiología, pues difícilmente podremos tratar ese problema febril. Bueno, en lo que respecta un poco a la patogenia, vamos a tratar de elucidar, ¿no es cierto?, qué nomás tenemos en lo que respecta a la fiebre. ¿Cuáles son los patrones de respuesta de febril? Primero, uno intermitente, en donde tenemos que puede disminuir a la temperatura normal, nuevamente sube. Un remitente que disminuye, pero aún queda por encima de lo normal. Uno sostenido, una fiebre sostenida sin variación diurna significativa, y una recidivante en donde puede haber variación en los periodos de uno o varios días con la temperatura normal. Entonces, estas es las formas de presentación de la fiebre. No puede haber una intermitente, generalmente en pacientes que presentan esos cuadros febriles, infecciosos, cuadros febriles producidos por infecciones como, por ejemplo, la tifoidea, como, por ejemplo, enfermedades tropicales, las remitentes, ¿no?, que disminuyen, pero aún quedan todavía con una alza térmica, por ejemplo, en los casos de las pielonefritis, la sostenida, que es sin variación diurna significativa, sigue persistiendo la fiebre, y la recidivante, que puede haber periodos con variación en periodos anormales, que vuelven nuevamente a presentar fiebre. Entonces, algo como para explicar la fisiopatología de la fiebre, tenemos que primero va a existir una eliminación de endotoxinas de la circulación por una fagocitosis del sistema retículo endotelial. Entonces, a esto le sigue la marginación de los leucocitos, generalmente los polimorfonucleares, a lo largo de los márgenes de los vasos. Estas células se someten a la activación para la liberación de pirógenos endógenos en la circulación, justamente donde se desarrolla. El pirógeno inducido producido en respuesta a estímulos tóxicos, inmunológicos o infecciosos se estimula a través de la liberación de linfocinas linfocíticas, esas enzimas que producen los linfocitos y que surgen en respuesta al reconocimiento antigénico y actúan sobre el centro termorregulador del hipotálamo. La transmisión de la información al centro vasomotor posiblemente ocurre a través de la producción de las prostaglandinas, y la liberación de pirógenos endógenos por células fagocíticas parece ser el factor común en la patogénesis de la fiebre, independientemente de su causa. Entonces, algo de lo que habíamos hablado, pues esta liberación de estas toxinas, pues van a hacer que estas células, que generalmente son los polimorfonucleares, liberen o se marginen, ¿no?, a lo largo de los vasos, van a liberar sustancias que puedan producir, pues, estas sustancias pirógenas que van a estimular justamente a nivel del centro termorregulador en el cerebro, y eso va a ocasionar que se produzcan las alzas térmicas, ¿no?, como se lo ve aquí en el gráfico más esquematizado. Entonces, vamos a la etiología. Entonces, tenemos dos tipos de síndromes febriles. El agudo, que generalmente se refiere a aquellas causas infecciosas, ¿no? Infecciones de tracto genitourinario, infecciones del tracto gastrointestinal, infecciones tropicales, y toda esa serie de causas, ya las más comunes, y obviamente que produce
una alza térmica aguda, de forma aguda. Y las crónicas, que también pueden deberse a infecciones, pero más frecuentemente se puede dar en neoplasias, por ejemplo, en enfermedades del colágeno y en granulomatosis. Entonces, en lo que respecta a la clínica, pues es importante hacer un reconocimiento de lo que es una historia clínica detallada de la paciente, preguntar dónde se fue, dónde estuvo viajando, desde cuándo empezó la fiebre, con qué otros síntomas se acompaña la fiebre. El examen físico completo, que está por demás decirlo, revisando todo, revisando boca, revisando amígdalas, pulmones, abdomen, etcétera. Hay la realización de frecuentes exámenes de laboratorio nos va a determinar posiblemente una guía para nosotros determinar la etiología y obviamente posterior el tratamiento. Hay que averiguar, como ya dijimos, en la historia clínica, la realización de viajes, los contactos con enfermos, exposición con los animales, ambientales con toxinas, uso reciente de antibióticos o medicamentos nuevos y riesgos de inmunosupresión, pacientes, por ejemplo, que tengan lupus o algún otro cuadro inmunodepresivo. Las causas más frecuentes, de acuerdo al porcentaje, tenemos que las infecciosas, como ya dijimos, es lo más frecuente. Tenemos la infección de tracto urinario, la endocarditis, el citomegalovirus, los abscesos hepáticos, la tuberculosis. Las neoplásicas, el 20%, pueden ser las leucemias, que también pueden producir fiebre, hipernefroma, un tumor pancreático, un cáncer pulmonar, por ejemplo, también puede transcurrir con fiebre. Enfermedades del tejido de colágeno, en el 15%, por ejemplo, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, la poliarteritis nodosa, la polimiositis, y en forma idiopática se encuentran entre el 7 al 13%, ¿no? Las causas que no conocemos, no tenemos ningún origen ni lo sospechamos, y causas menos comunes en el 20%, como enfermedades granulomatosas, enteropatías inflamatorias, tromboembolismo pulmonar e inclusive el hipertiroidismo, trastornos endocrinos, ¿no? Entonces necesitamos realizar una evaluación clínica y pruebas diagnósticas. Tenemos varias fases, tenemos 5 fases para realizar lo que es la exploración en esa paciente que presenta fiebre. La fase 1 es la exploración inicial, hacemos, ya dijimos, un análisis minucioso, una exploración física completa, estudios básicos como radiografías de tórax, placa simple de abdomen y electrocardiograma, en busca de, por ejemplo, una endocarditis, ¿no? Estudios de laboratorio que nos pueden revelar ya problemas infecciosos, inmunológicos e inclusive metabólicos. Esa es en la etapa 1, la fase 1, la que podemos realizar todos nosotros, ¿no? La fase 2, la exploración continua. En la fase 2, si la paciente presenta, a pesar de hacerle todos los exámenes, persiste la fiebre, hay que reevaluar el estado de la paciente por medio de una nueva exploración física, pero ya de forma dirigida, ¿no? Dependiendo si es que tenemos algún síntoma acompañante o signo acompañante, ya dirigimos hacia ese sistema, dirigimos la evaluación. Repetimos estudios de laboratorio, imagen, de ser necesario, suspendemos el uso de medicamentos de forma temporal, refiriéndonos a medicamentos para controlar la fiebre, como por ejemplo antitérmicos o inclusive antibióticos, recurrir a exámenes de laboratorios inmunológicos como el ANA, la anti-ADN, el ANCA, estudios micológicos en sangre y orina, y estudios inclusive de parásitos o parasitología, pueden ayudarnos o darnos una idea, una pauta. Pruebas endocrinológicas, ¿no es cierto?, en busca de, por ejemplo, un hipertiroidismo, ¿no? Tendríamos que hacer pruebas hormonales, pruebas de función tiroidea, como ya dijimos. De no encontrar una posibilidad diagnóstica, pues vamos a lo que son estudios especializados de imagen, una revisión orgánica, por ejemplo, a través de una tomografía axial computarizada, tanto de tórax y abdomen,
Ahora esta situación se ha vuelto un poco más necesaria, ya que como conocemos, tenemos la nueva infección por el virus coronavirus, pues entonces generalmente puede afectar a nivel de los pulmones, inclusive sin que la paciente tenga síntomas respiratorios y más bien pueda tener un cuadro de fiebre. Entonces la indicación, sea que es embarazada o no embarazada, pues realizar una tomografía de tórax, que es la forma más fácil de establecer, ¿no? Una tomografía de abdomen en busca de tal vez algún problema de abscesos, como dijimos, absceso hepático, que puede ser una causa. El uso de tomografía en embarazada, hay que tomar lo que es en cuenta riesgo-beneficio e individualizar el caso de la paciente, ¿no? Si necesitamos descartar cualquier problema, por ejemplo, lo que hablábamos de la cuestión del coronavirus, de una neumonía, y necesitamos de esa paciente diagnosticarla, ahora, al menos en estos tiempos, pues se ha visto que el uso de tomografía tiene mayor beneficio antes que riesgo, ¿no? Y la ecocardiografía en el caso de buscar algún soplo, ¿no? Que pueda ser consecuencia de justamente el problema de la fiebre. En la fase 3 ya es una fase ya más avanzada, en donde ya es una exploración invasiva, en donde ya realizamos estudios de imagen especializados, por ejemplo, una resonancia magnética, biopsias de médula ósea y piezas hepáticas, ¿no es cierto?, biopsia hepática, estudios endoscópicos, digestivos y de vías respiratorias. Esta es la fase 3, en donde ya se han agotado todos los recursos diagnósticos anteriormente necesarios y la paciente persiste con ese problema de fiebre. En la fase 4 tenemos la exploración especial, en donde ya realizamos electromiografía, electroencefalograma, tomografía axial computarizada, resonancias magnéticas, estudios angiográficos inclusive, y estudios laparoscópicos ya en el caso de ser necesarios, ¿no? La fase 5 es una evaluación del estado general de la paciente, o sea, ya viendo que hemos realizado todos los demás estudios, lo que nos queda es solamente revisar la evolución de la paciente, cómo sigue manejando la fiebre, con picos febriles o cuáles las características generalmente de la fiebre. Es una evaluación en general de la paciente. En aquellas en quienes, a pesar de todos los estudios de etiología, persiste siendo desconocida, entonces esas pacientes ya más bien se les valora sobre todo la evolución de la paciente. Se trata de controlar las alzas térmicas, pues, y ver cómo evoluciona la paciente. Existen ayudas diagnósticas, ¿no? Hay un cuadrito que me pareció interesante, en donde tenemos varias fases, fase 1, fase 2, fase 3, 4, 5. Entonces, es un recuento, ¿no? En donde, por ejemplo, en la fase 1, ¿qué podemos nosotros pedir? En la fase 1, un hemograma completo con velocidad de eritrosedimentación. No olvidemos que hay unas patologías en donde la velocidad de sedimentación globular puede estar aumentada en las embarazadas y puede ayudarnos a un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico más certero, ver si es que el cuadro es infeccioso, si es que la fiebre es de origen infeccioso. Examen general de orina, obviamente en busca de alguna infección de vías urinarias. La proteína C reactiva en el caso de infecciones, por ejemplo, agudas, por ejemplo, una coriomionitis, por ejemplo, ayudaría muchísimo. Cultivos de sangre, orina y secreción faríngea, según sea el caso. La prueba de tuberculina y una baciloscopía y una radiografía de estándar de tórax en busca de una posible neumonía. Siempre ha habido el mito de que a una paciente embarazada por nada del mundo tenemos que hacerle radiografía estándar de tórax o radiografías en general, pero está demostrado que la radiografía de tórax en una paciente embarazada depende mucho de la exposición a los rayos X para que pueda producir algún daño tanto a nivel
mejor dicho, tanto al nivel del embrión o del feto. Entonces, en estas pacientes se podría utilizar, por ejemplo, si una paciente con neumonía, una paciente con coronavirus, con un problema pulmonar, pues se podría utilizar perfectamente la radiografía siempre y cuando no esté constantemente expuesta a la misma, ¿no? Y que también sea realizada con las protecciones adecuadas. En la fase 2 ya tenemos lo que es la serología, en donde vamos a investigar hepatitis, VIH, citomegalovirus, que también puede producir fiebre, toxoplasma, leptospira y brucelosis. Una radiografía de senos paranasales en busca de tal vez algún problema ya en los senos paranasales, ecografía abdominal total, o sea, buscando abscesos o problemas de abdomen agudo como pancreatitis, apendicitis. Un eco obstétrico para valorar sobre todo el bienestar fetal se solicita y según sea el caso considerar la realización de amniocentesis para estudio de líquido. Entonces nosotros tomamos una muestra de líquido amniótico haciendo una amniocentesis y mandamos a hacer estudio con GRAM, o sea, el estudio GRAM para ver bacterias y cultivo inclusive un citoquímico. Un perfil reumatoideo, tránsito intestinal, una serie de tránsito intestinal en busca de, por ejemplo, de pólipos, una urografía excretora en el caso de que se presentara litiasis, ¿no es cierto? Litiasis como base e inclusive un problema ya infeccioso o un problema ya renal, ¿no? Como una insuficiencia renal producida inclusive por un cuadro crónico de pielonefritis. En la fase 3, 4 y 5 se solicitan otras diagnósticas ya más avanzadas como resonancia magnética o TAC y se deben individualizar según el caso. Las biopsias hepáticas, como hemos dicho, y al final, pues para el último, la laparotomía exploratoria en búsqueda de alguna causa que nos pueda ayudar en nuestro diagnóstico. Entonces, para ayudarnos con el diagnóstico, ¿qué debemos hacer? Aquí encontré un algoritmo que es bastante sencillo y fácil de comprender de lo que debemos hacer ante una paciente con síndrome febril. Primero vamos a tratar de determinar la etiología de la fiebre. Con una correcta historia clínica, hacemos una anamnesis, vemos los antecedentes personales y familiares, realizamos una exploración física, realizamos pruebas diagnósticas básicas complementarias. No olvidemos que dentro de estas pruebas diagnósticas no solo nos vamos a basar en la etiología, sino que también debemos valorar la vitalidad y el estado fetal, dependiendo de la edad gestacional de la paciente. Entonces, en las pruebas diagnósticas básicas complementarias tenemos fiebre con foco aparente, entonces puede ser una fiebre infecciosa, de origen infeccioso o de otras causas. La infecciosa, hay que comparar si es que es una causa de fiebre infecciosa obstétrica o no obstétrica. Y otras causas que no son infecciosas, hay que investigar un problema medicamentoso, un problema inmunológico. En el medicamentoso también tenemos que analizar o pensar en un problema de una neoplasia, ¿no? En lo que respecta a fiebre sin foco, donde no conocemos, ya todas las pruebas han salido negativas, fiebre sin foco o de origen desconocido, hay que realizar ya pruebas especiales, inclusive estudios masivos, manejo multidisciplinario con otras especialidades, ¿no? Y, por ejemplo, endocrinólogo, el problema infectólogo, y tratar de determinar la causa, ¿no? Entonces, en cualquiera de estas dos causas, con foco aparente o sin foco aparente, realizamos un manejo, que ya veremos. Entonces, en lo que respecta al tratamiento, el manejo de la fiebre con medios físicos se puede manejar con acetaminofén o antipiréticos o antiinflamatorios no esteroideos, como los AINES, a dosis terapéuticas hasta que se defina su etiología. O sea, el manejo es tratar de bajar la fiebre, pues con antipiréticos que podamos utilizar. Hay que comprobar el bienestar fetal mediante el método indicado según la edad gestacional de la paciente. Entonces, ¿cuáles son
los antipiréticos que podríamos utilizar y cuáles son las posibles efectos o nos podrían dar una seguridad de su uso, ¿no? Tenemos el acetaminofén o paracetamol, que es lo mismo, no se asocia con malformaciones congénitas y se puede utilizar ampliamente durante el embarazo. Inclusive en algunos estudios de algunas series se observó que se lo relacionó con una disminución del riesgo de ciertas malformaciones craneofaciales en esos embriones o en esos fetos, cuando se utilizó para cuadros febriles en el primer trimestre. No olvidemos que la fiebre no controlada durante el primer trimestre es un riesgo potencial de desarrollo de malformaciones. Entonces, el uso de acetaminofén o paracetamol pues se ha relacionado con disminución justamente por esa causa de malformaciones craneofaciales. Es seguro en la lactancia, ya que se excreta en escasa cantidad, entonces puede ser su uso totalmente comprobado, se puede decir totalmente aprobado en la lactancia. Y su sobredosis, obviamente, se relaciona, sí, con aborto espontáneo y muerte fetal. Entonces, obviamente la sobredosis es lo que no debemos llegar, ¿no? A una sobredosis. Y eso puede estar relacionada con el aborto espontáneo y la muerte fetal. La aspirina tiene, es un AINE y puede presentar un aumento en el riesgo de hemorragia perinatal, hay que tomar en cuenta. Neonatal y en posmadurez. Puede provocar un trabajo de parto prolongado, un bajo peso al nacer, una hipoglicemia o glucemia neonatal, inclusive una acidosis metabólica y muerte neonatal. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de aspirina. No se mostró efecto teratogénico, o sea, no produce malformaciones. Existe un ligero aumento de la incidencia de gastrosquisis con el uso, sobre todo en el primer trimestre. O sea, hay que tomar en cuenta que si bien es, a veces nosotros utilizamos, mejor dicho, la mayor parte de veces utilizamos dosis baja de aspirina, inclusive está recomendada utilizarle en pacientes con riesgo de preeclampsia, la dosis baja de aspirina. Si bien es cierto, está recomendada, pues puede existir un aumento en lo que es la incidencia de la gastrosquisis. No olvidemos, sobre todo si es administrada en el primer trimestre, que es la formación del feto, ¿no? Se excreta en la leche materna y debido a su asociación con el síndrome de Reye, su uso no se recomienda en el periodo de lactancia. Entonces, mucho cuidado con esta situación. O sea, sí se excreta en la leche materna. Entonces, esto puede hacer que el niño inclusive pueda desarrollar o que tenga relación con el síndrome de Rey. Entonces, esto puede ocasionar un problema inclusive mortal en el niño, ¿no? En el recién nacido. Entonces, mucho cuidado, no se lo recomienda durante la lactancia. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos o los AINES generalmente comprenden a los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas como el AIN, demuestra que bloquean la implantación del blastocisto y por tanto inhiben la concepción cuando son usados pues muy tempranamente. En el primer trimestre puede asociarse con abortos espontáneos, defectos cardíacos, hendiduras orales, inclusive gastrosquisis, muy parecido a la aspirina, ¿no? al efecto de la aspirina. En el tercer trimestre, en cambio, se asocia con una inhibición de contracciones uterinas, lo cual puede prolongar una labor de parto. En la última etapa del embarazo se asocia con el cierre prematuro del conducto arterioso, que puede conducir esto secundariamente a una hipertensión pulmonar neonatal e inclusive una muerte neonatal. Entonces, mucho cuidado. Se dice que el riesgo mayor de que se pueda producir este cierre prematuro en los fetos es pasado las 28 semanas. Hasta las 28 semanas se podría utilizar, pero pasadas las 28 semanas de gestación ya se podría ocasionar un cierre prematuro del conducto arterioso. Sí, con las siguientes consecuencias, ¿no? Un aumento de incidencia de hemorragias fetales periventriculares, nefrotoxicidad fetal
oligohidramios y hemorragia gastrointestinal neonatal se ha visto asociada al uso de estos AINES. Sin embargo, en la lactancia parece ser seguro, ya que en muy escasa cantidad puede pasar a la leche, ¿no? ¿Qué podemos decir acerca de los antibióticos y el embarazo? La farmacocinética de los medicamentos por consecuencia, o sea, cuando hay la farmacocinética de los medicamentos, con todos los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo, tanto a nivel del hígado y del riñón, pues puede afectar la efectividad de los mismos. Entonces hay que tomar en cuenta eso y hay que tomar en cuenta que puede haber riesgos teratogénicos e inclusive toxicidad sobre el embrión en el feto en algunos antibióticos que no están permitidos en el embarazo. La mayoría de los antibióticos puede cruzar la barrera hematoplacentaria, es por eso que pueden ocasionar un problema a nivel del feto, ¿no? Y obviamente para utilizarlos, pues debemos valorar muy bien el riesgo versus el beneficio. Entonces, en lo que respecta, hablando ya del manejo, hay un cuadrito que está bastante interesante de lo que indica el manejo, ¿no? El manejo de la fiebre. Observación y hospitalización individualizada dependiendo del caso. Si yo tengo una paciente que tiene febrículas, que posiblemente ya tenga mi diagnóstico, pues puede ser enviada a casa con medicación y observación. Pero si esa paciente todavía no descubro la causa o no sé la causa, la etiología de la fiebre, pues debería ser hospitalizada para observación y obviamente control de la temperatura. Tratemos de identificar la causa, buscamos las principales etiologías, estabilizamos hemodinámicamente a la paciente como con hidratación y con tratamiento sintomático somático, ¿no? Así tenemos que en el primer trimestre podemos administrar, como ya dijimos, acetaminofén, y ahí en el caso de que tenga que ver el riesgo versus beneficio. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que si yo tengo una paciente, por ejemplo, está con una pielonefritis y es una paciente que hace fiebres elevadísimas y que entró en un shock séptico, pues tengo que bajar la fiebre a como dé lugar para estabilizar a la paciente. Entonces, en esos casos, utilizamos el acetaminofén, claro que sí, pero no va a ser suficiente, entonces muy probablemente necesitaré un tipo de AIN que vaya a bajar más rápidamente la fiebre y obviamente mejore la situación de la paciente. En ese caso se puede utilizar el metamisol, por ejemplo, que va muy bien, el diclofenac también, claro, todo analizando el riesgo versus el beneficio. En el segundo trimestre, pues también usamos acetaminofén, podemos usar, como ya dijimos, AINES según el riesgo versus beneficio, y no olvidarnos de que pasadas las 20 puede complicar al fetito y puede producirle un cierre del conducto persistente. En el tercer trimestre también podemos usar acetaminofén y algún AIN según riesgo versus beneficio. ¿Ya? En el parto, posparto, hay mayor riesgo de sangrado, por ejemplo, ante el uso de un AIN. Hay que tener mucho cuidado y hay que hacer un seguimiento ecográfico, pues, obviamente. Bueno, gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, estoy presta a responder. Antes de empezar con la otra charla, pues damos unos minutos para responder cualquier pregunta.
Bueno, como no hay preguntas, pues vamos a empezar con la segunda charla. La segunda charla que vamos a tratar en esta noche va a ser lo que es las alteraciones del líquido amniótico en esa pacientita que se encuentra embarazada. Como sabemos, a veces hay circunstancias o situaciones en donde el líquido amniótico que está rodeando al feto pues puede verse alterado y puede ser una causa de que algo no esté bien en el embarazo. Nos puede dar una idea puede ser una señal de que algo puede estar pasando en ese embarazo y que pueda producirse algún problema. Entonces, debemos primero conocer cuáles son las funciones del líquido amniótico. Primero, que va a ser un medio en el que el feto se mueve libremente, o sea, va a favorecer lo que son los movimientos fetales. Es por eso que en el último trimestre, donde el líquido amniótico va a disminuir, ya el feto ya no se mueve tanto como en el segundo y en el primer trimestre. Entonces hay que tener en cuenta esto. Es una protección fetal para lo que son agresiones externas, golpes, caídas. Generalmente es un mecanismo de amortiguación y evita que haya daño o trauma directo sobre el feto. Mantiene una temperatura fetal uniforme, va a mantener una temperatura adecuada, ¿no? Al bebé lo va a mantener con un ambiente adecuado. Constituye un ambiente óptimo para el crecimiento y el desarrollo fetal. Eso quiere decir que también nos ayuda en lo que es el desarrollo fetal. Entonces, el origen y la circulación del líquido amniótico, ¿cómo se lo ha visto? Hipócrates sostenía que el líquido amniótico provenía del feto, o sea, de la orina. Ya eso se ha ido dilucidando conforme ha pasado el tiempo. Harvey en 1961 sostenía la participación activa fetal en la renovación del líquido amniótico, o sea, de la deglución. Aumenta, el líquido amniótico puede aumentar de 250 a 800 ml entre la semana 16 y 32 y puede permanecer estable hasta la semana 39. Disminuye hasta en 500 aproximadamente a la semana 42. Entonces, es importante conocer estos cambios fisiológicos que pueden presentarse en la circulación o en el metabolismo de lo que es el líquido amniótico, ¿no? Porque si bien es cierto, como aquí dice, en el último trimestre puede disminuir la cantidad de líquido amniótico. Entonces, a veces puede darnos en una exploración de un niño posmaduro, de un niño de más de 40 semanas, puede darnos a la exploración ecográfica un falso resultado de un oligoamnios, por ejemplo, si no conocemos este pequeño punto, ¿no? Acerca de la disminución del líquido amniótico ya en las últimas semanas. Ya. Entonces, en 12 días, generalmente vamos a encontrar que se encuentran, en los 12 días ya podemos ver que el saco gestacional pues está lleno de líquido. A las 9 semanas ya generalmente la cavidad amniótica puede estar completamente formada y el líquido amniótico ya rodea al embrión, ¿no es cierto? Entonces, hasta la semana 20 ya hay la participación materna es fundamental para la formación del líquido amniótico y el líquido amniótico y el plasma materno son muy similares, por eso sabemos que hay participación materna en lo que es la formación del líquido amniótico y empiezan ya a haber secreciones fetales, porque obviamente mucho de la producción del líquido amniótico pues se relaciona con el feto. Después de la semana 20
ya va a haber una función renal fetal, entonces obviamente eso interviene mucho en la producción del líquido amniótico, función pulmonar fetal, una función digestiva fetal, y también interviene aquí ya la placenta y las membranas ovulares. Entonces, en lo que se refiere a la participación renal fetal, puede haber un incremento progresivo de lo que es urea, creatinina y ácido úrico, un aporte renal al líquido amniótico, por aporte renal al líquido amniótico, en las 18 semanas de 7 ml sobre día aproximadamente, y en las 25 semanas 60 ml día aproximadamente, y a término ya encontramos como 600 ml al día aproximadamente. Ese es el aporte renal que se da al líquido amniótico. El riñón fetal es capaz de modificar la composición de la orina en respuesta a estímulos como los cambios en el volumen circulatorio, el estrés fetal, las actividades hormonales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la participación pulmonar fetal? Generalmente suele haber un exudado alveolar, que es lo que también contribuye a la formación de líquido amniótico, entre 300 a 400 ml diarios aproximadamente, y suele estar este líquido rico de proteínas, lleno de proteínas. La contribución de la función digestiva fetal, en donde vamos a encontrar que sirve como un mecanismo regulador, ¿no es cierto?, de la reabsorción del líquido amniótico. La depuración aumenta con la edad gestacional, generalmente 7 ml al día aproximadamente a la semana 16 y 500 al día aproximadamente al término de la gestación. Esas son las diferentes participaciones para la formación o el metabolismo del líquido amniótico. La placenta y las membranas ovulares, existe la transferencia de sustancias que se realiza por dos mecanismos. Uno, flujo no difusional por los canales intercelulares, y un flujo difusional en donde hay un mecanismo regulado por gradientes osmóticos e hidrostáticos. Entonces, existen algunas patologías, existen dos patologías principalmente, donde vamos a ver que el líquido amniótico tiene o está alterado. Entonces, generalmente eso refleja o puede reflejar un daño, sobre todo en el feto. Entonces, así tenemos lo que es el polidramnios. El polidramnios es diagnosticado generalmente, como aquí lo vemos, a través de medir una columna, ¿no? A nivel una columna a nivel del abdomen, o sea, en la ecografía se mide una columna mayor, como ya veremos, mayor a 8 centímetros. Entonces, polidramnios, ¿qué hay? Hay una acumulación patológica de líquido amniótico que puede estar superior a 2.000 mililitros o un HILA mayor a 25 centímetros. Esa es de la definición, sobre todo la más común, la definición más común, porque hay libros que dicen hasta 20, otros dicen hasta 22, pero generalmente ya consideramos otros polidramnios hasta un HILA de mayor de 25 centímetros, o eso indicaría que es más de 2.000 mililitros. La incidencia de polidramnios en el embarazo es de 0.6 a 1.2% de todos los embarazos. Como vemos, es un trastorno no muy común, y las causas, entre el 16 al 66% de los casos se los considera idiopática, o sea, pueden existir sin ninguna causa, o sea, no se lo atribuiría al feto. Ese feto podría estar muy bien y sin embargo puede haber polidramnios, ¿no? El resto se atribuye a aumento en la formación de la orina fetal, disminución en la absorción del líquido o alteraciones en el mecanismo de deglución fetal o alteraciones en la interfaz amnio-útero. Esas son las principales causas. Entonces, en lo que respecta a malformaciones estructurales fetales, que constituyen el 20%, tenemos las anomalías del sistema nervioso central, el 26%, cuando los fetos tienen acrania o anencefalia, cursan con un problema de polidramnios, en donde va a existir un deterioro fetal
¿sí? O sea, el feto no sabe deglutir, una disminución de la hormona antidiurética, pues por su problema del sistema nervioso central, pues no se produce la hormona antidiurética, un trasudado de las membranas meningias expuestas, por ejemplo, en el caso del mielomeningoceles, ¿sí? Ya nos estaría hablando un polidramnios de un problema, sobre todo el sistema nervioso central, que eso corresponde al 26%. Las malformaciones estructurales fetales, perdón por la imagen, parece que no se ha copiado muy bien. En las malformaciones estructurales fetales como causa tendríamos las obstrucciones del tracto gastrointestinal que ocupan el 39%, en donde va a existir una disminución de la reabsorción, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de estenosis esofágica, por ejemplo, defectos de la pared abdominal, en donde pueda existir aumento de la transudación desde la superficie peritoneal o desde la pared intestinal. Otra de las causas son las alteraciones cromosómicas y genéticas en un 35%. Tenemos en la trisomía 13, en la trisomía 18, en la trisomía 21. Es posible que curse con un polidramnios o puede cursar con un polidramnios. Los trastornos neuromusculares también se han visto como causas o factores importantes. Diabetes mellitus, en las diabetes mellitus hasta en un 15% podría producirse un polidramnios, ¿no? En el polidramnio se observa que entre el 1.5 a 65% de los embarazos de mujeres diabéticas puede existir un aumento de la cantidad de líquido amniótico, ¿no? Otras causas pueden ser infecciosas, puede ser un problema de isoinmunización en el 1% y el hidros fetal. Embarazos múltiples también puede estar en un 7 a 12% considerado como causa para producir un polidramnios, sobre todo en esta patología que se conoce como transfusión gemelo-gemelo. Entonces, aquí tenemos un cuadrito de lo que respecta al polidramnios. Entonces, el polidramnios, como ya dijimos, puede producirse en lesiones estructurales del sistema nervioso central, donde no hay producción de la ADH, ¿no? O también cuando hay hidros o en diabetes materna. Entonces, ¿qué va a afectar lo que es la diuresis fetal? También no va a haber para formarse un fluido alveolar fetal, ¿no es cierto? Una alteración del fluido alveolar fetal que puede producir también un polidramnios, una transudación anormal de fluidos, como son en defectos del tubo neural, ¿no? La superficie también puede relacionarse a la superficie de contacto placentario, ¿no? Anomalías cromosómicas o trastornos neuromusculares, las lesiones del sistema nervioso central también pueden llevar a un polidramnios, que también puede producir una alteración en la deglución fetal y obviamente eso ocasiona una no absorción o mala absorción a nivel del tracto gastrointestinal. Otra patología malformativa puede ser la atresia, ¿no es cierto? La SA esofágica o de otros sistemas, ¿no? Entonces, en lo que respecta al diagnóstico, debemos evaluar o debemos ver, obviamente, por clínica, qué nos podemos basar en la clínica, la medida de lo que es el perímetro abdominal de la paciente y la medida sobre todo del fondo uterino. Pues si yo tengo una paciente que ha venido haciéndose sus controles normales y no tenemos una concordancia en lo que es la medida del fondo uterino, ¿no? La medida del abdomen, no se relaciona con la edad gestacional, pues, o es muy grande, pues tendríamos que sospechar posiblemente de un polidramnios. Y obviamente el diagnóstico que más certero es el diagnóstico ecográfico, el gold estándar, en donde tenemos que valores superiores a 25 centímetros o ml son considerados para tener polidramnios o 35 con polidramnio severo. En lo que es el tratamiento, pues vamos a hacer primero el tratamiento es la observación, ¿no? Si es que vemos que hemos diagnosticado y vemos, por ejemplo, que es un polidramnio que no tiene origen, un polidramnio idiopático, pues obviamente la observación es lo que debemos realizar. Cuando tenemos polidramnios severos,
que ya dificultan o impiden la respiración o la función pulmonar normal de la paciente embarazada, debemos realizar lo que se llama la amniorreducción, en donde se puede drenar de 1500 a 2000 ml a una velocidad generalmente a ml a 500 ml hora más o menos, para que no producir una descompresión brusca que podría inclusive producir un desprendimiento placentario, y se puede repetir pasando 1 a 3 semanas hasta la madurez fetal o hasta el parto, que se produjera el parto, ¿no? El farmacológico, que también se puede dar desde la semana 21 hasta la 35, pueden ser utilizadas 25 miligramos vía oral cada 6 horas por 2 a 11 semanas. Ahora, no olvidemos que la indometacina es un AIN que generalmente se recomienda hasta las 28 semanas, y posteriormente a eso ya ya no se debe usar, ¿no? Porque puede producir, como dice aquí, el cierre del conducto arterioso. Entonces, en lo que respecta a riesgos y complicaciones, tenemos los riesgos, complicaciones fetales, en donde podemos tener parto prematuro por distensión uterina. Claro, eso es el mismo mecanismo que ocurre, por ejemplo, en los embarazos gemelares, en los embarazos macrosómicos, pues obviamente por sobredistensión uterina, pues se puede presentar contracciones prematuras y eso desencadenar en un parto prematuro. Las presentaciones de los fetos anormales, ¿eso qué quiere decir? Refiriéndose a las distocias de presentación. Generalmente, cuando hay polidramios, al tener el feto la posibilidad, va a tener mayor posibilidad para su movimiento, pues entonces son más frecuentes las presentaciones de nalga, por ejemplo, o transversas, en donde obviamente eso ya constituiría un riesgo sobre todo para la forma de terminación del embarazo. El prolapso de cordón umbilical al producirse ruptura de membranas, a veces por la sobredistensión uterina y obviamente por polidramios puede haber una ruptura espontánea de membranas con una consiguiente prolapso de cordón umbilical, ya que generalmente la presentación por el líquido no puede encajar, y obviamente eso da chance a que el cordón se pueda colocar antes de la cabecita, y eso producir, en el caso de que hubiera ruptura de membranas, producir un prolapso de cordón umbilical. En lo que respectan a los riesgos y complicaciones maternas, tenemos el desprendimiento placentario, como lo habíamos mencionado, y obviamente el más peligroso para la madre, sobre todo, lo que es la atonía uterina posparto, que por la sobredistensión, pues el útero no se contrae bien después de que ha salido ya el bebé y la placenta, y puede ocasionar lo que se llama una atonía uterina, y con el consiguiente hemorragia posparto y descompensación de la paciente. Entonces, la segunda cara de la moneda, el extremo, es el oligohidramnios. El oligohidramnios es justamente la cantidad mínima o escasa que existe de líquido amniótico, y que puede comprometer al bienestar del bebé. Entonces, como ya dijimos, el oligohidramnios es la disminución del líquido amniótico, donde el índice de líquido amniótico es menor a 5 centímetros, con una incidencia baja de menos del 10%. Puede existir un aumento de la morbilidad y mortalidad, tanto del feto, ¿no? del fetito. Los casos de larga duración se asocian a un síndrome de deformación que puede provocar alteraciones tanto craneales, faciales, esqueléticas, e inclusive ocasionar lo que se llama una hipoplasia pulmonar, que no es sino un crecimiento anormalmente bajo de los pulmones. Los pulmones se hacen pequeñitos. Perdón. Entonces, en lo que respecta a etiología, tenemos la etiología puede ser fetal, puede ser placentaria, puede ser materna o por fármacos. En lo que respecta a las causas fetales, podemos encontrar en malformaciones congénitas
que generalmente son geniturinarias, por ejemplo, esos fetitos que presentan alteraciones tanto en la vejiga como en los riñones, ¿no? Las alteraciones cromosómicas ya propias del feto, muerte fetal, ¿no? Generalmente en los casos ya de muerte fetal es característico el oligohidramnios. Puede existir una restricción del crecimiento, claro que sí, y un embarazo prolongado. En lo que son causas placentarias puede deberse, las causas placentarias pueden deberse, por ejemplo, o referirse a un desprendimiento placentario, a un síndrome de banda amniótica, ¿sí? Que puede estar interrumpiendo la correcta eliminación o la correcta circulación del líquido amniótico. Una transfusión gemelo-gemelar también es una posible causa, ¿no? Y la ruptura de membranas, que es creo que la más común, la ruptura prematura de membranas es lo más común que puede producir oligohidramnios. En lo que respecta a causas maternas, tenemos una insuficiencia uteroplacentaria con la consiguiente disminución del volumen, ¿no es cierto?, del volumen y de los nutrientes y oxígeno que puede haber entre la mamá y el fetito, ¿no? Por esta insuficiencia uteroplacentaria, y eso ocasionar, pues, que pueda haber un problema de oligohidramnios, que ya es un signo que nos indicaría que hay un problema más bien vascular, ¿no? Entre útero y placenta, inclusive feto. En la hipertensión también puede ocasionar, la hipertensión también puede ser una causa, ¿no? De que el líquido amniótico se torne escaso, y no se diga en problemas también de preeclampsia. Existen fármacos que podrían producir oligohidramnios, entre esos se encuentran los inhibidores de las prostaglandinas sintetasa, como es la indometacina, que ya hablamos en el polidramnios, que servía más bien para disminuir el líquido, pues obviamente utilizado o administrado crónicamente, la indometacina puede ocasionar o producir un problema de oligohidramnios. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, por eso los IECA, no podemos utilizar justamente el embarazo, porque puede ser una de las causas de que pueda producir oligohidramnios en esa paciente embarazada. Entonces, en el oligohidramnios igual, ¿no? Tenemos anomalías del tracto geniturinario, como agenesia, disgenesia renal o obstrucciones, el uso de AINES, ¿sí? También tiene mucho que ver la diuresis fetal y el fluido alveolar fetal, ¿no? Una insuficiencia placentaria que ocurre sobre todo en un embarazo prolongado, o sea, más de 41 o 42 semanas. También refiriéndonos a la superficie de contacto placentario, a la deglución fetal, que también puede asociarse una absorción, una alteración en la absorción del tracto gastrointestinal. Entonces, en lo que respecta al diagnóstico, pues tenemos la altura del fondo uterino, ¿no? Que se encuentra menor a la esperada para la edad gestacional. Hay una facilidad para palpar las partes fetales, suele ocurrir, se le palpa más fácilmente las partes fetales. Tenemos que la ecografía nos ayuda muchísimo en el diagnóstico, y cuando nosotros tenemos un IRA menor a 5 centímetros ya estamos refiriéndonos a un problema de oligohidramnios, ¿no? Y hay que buscar la posible causa, por supuesto. En lo que respecta al tratamiento, se realiza una hidratación materna simple, con líquidos, ¿no? Líquidos como puede ser cristaloides, como en el caso de la cloruro de sodio o el lactato, se podría administrar. Una derivación intrauterina de la orina fetal, ¿no? Si en el caso podríamos realizar, y en el caso de que se pueda hacer una amnioinfusión, siempre con todos los riesgos o los peligros que esto puede conllevar,
al tratar de realizar esta amnioinfusión. Entonces, en el oligofidrámidos tenemos que detectar la posible causa, ¿no es cierto? Realizar un monitoreo fetal es muy importante para saber el bienestar del feto, ya que por problemas de oligohidramnios a veces el feto pues ya no va a reaccionar igual a la monitorización, pues por el escaso espacio puede ocasionar que el niño entre en sufrimiento fetal. La ecografía que se realiza tanto Doppler o el famoso perfil biofísico o escala de Manning, en donde tenemos que evaluar el ILA o el índice de líquido amniótico, generalmente se evalúa en los 4 cuadrantes del embarazado. Y la interrupción del embarazo, en el caso de que, por ejemplo, se ha producido el oligohidramnios por una ruptura prematura de membranas, pues obviamente habría que retirar, y más aún, interrumpir el embarazo. Y más aún, si no sabemos la causa de los oligohidramnios, pues debido a las complicaciones posteriores que puede presentarse en ese feto, pues es preferible interrumpir el embarazo una vez que ya hayamos confirmado maduración pulmonar fetal. Y el término del embarazo que generalmente se determina dependiendo de los demás factores, por ejemplo, el perfil biofísico, el monitoreo fetal también se decide cuándo, dependiendo de los resultados, cuándo sería lo más factible determinar el embarazo. Algo de la bibliografía. Y bueno, muchas gracias. Es un bebé que estaba bostezando, pero no se ha copiado muy bien la imagen. De todas maneras, les agradezco por la atención. Igualmente, si es que hubiera preguntas, pues podríamos responderlas. Bueno, como no hay preguntas, por el día de hoy vamos a dar terminada la charla de los 2 temas. La próxima charla, que es el día jueves, pues vamos a tratar de abordar algunos temas que quedan sueltos sobre los que es patología del segundo trimestre,
para ya empezar con lo que es ya algo un poquito más dinámico, lo que es labor de parto, atención de parto y obviamente las principales complicaciones que se puedan presentar en la labor de parto o parto. Eso lo veremos ya la próxima semana. Esta semana vamos a tratar de terminar justamente lo que es patología del segundo y tercer trimestre y creo que nos falta problemas respiratorios y infecciosos, me parece, y con eso iniciaríamos ya la próxima semana, con lo que es ya directamente parto, monitorización fetal y ya son charlas un poco más dinámicas. Muchas gracias, espero que descansen y nos veremos el día jueves para la siguiente clase.